En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Tenemos, queridos amigos, el honor de contar con nosotros a un gran jurista italiano, analista geopolítico, experto en seguridad, para que nos hable de un tema vital para Italia y también vital para Colombia. Don Andrea Merlo, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. ¿Cómo se encuentra? Qué honor estar con ustedes. El honor es para nosotros, muchísimas gracias. Bueno, y nos encontramos muy interesados en saber qué pasa con la 'Ndrangheta, que es la organización mafiosa hoy más rica y más poderosa de Italia y de Europa seguramente, y que se nutre de los dineros provenientes de la venta de cocaína colombiana. Son las noticias que tenemos. ¿Por qué no nos cuenta usted qué está pasando en esa materia y si es cierto que es la cocaína colombiana la que está alimentando la mafia italiana? Esto sin duda, doctor Londoño. La 'Ndrangheta es un fenómeno criminal muy particular y tiene muchas diferencias con las otras organizaciones italianas mucho más conocidas también por asuntos cinematográficos y demás. Y tiene un origen hasta incierta. Nace como todas las grandes organizaciones criminales italianas del sur de Italia, digamos a mediados del siglo XIX, para llenar vacíos dejados por un Estado, digamos, bastante débil, que apenas iba arrancando. Y también su nombre es poco cierto en su origen. Se dice que quizás tiene un origen del griego antiguo. Cabe destacar que el sur de Italia era colonia de la Grecia antigua. Entonces todavía quedan en los dialectos y en los idiomas que todavía se hablan en el sur de Italia rasgos de la grecitud, de la Grecia antigua. Y puede que tenga un origen de la palabra de anerandros en griego, que significa hombre. Entonces sería la 'Ndrangheta, pero son suposiciones. Sería algo que hace referencia a hombres de coraje. Esto para decir cuánto misterioso todavía queda hasta a los investigadores la naturaleza y la organización de la 'Ndrangheta. Por esto digo que es un fenómeno bastante distinto con respecto a la mafia, de la cual sabemos casi todos. Es una sociedad criminal que tiene raíz en una región italiana del sur, que es la región de Calabria. Entonces, tenemos en el mapa criminal italiano, tenemos la mafia en Sicilia, tenemos la Camorra en Campania, sobre todo en Nápoles, tenemos otra que se llama Sagrada Corona Unida en otra región del sur que es Apulia, y tenemos 'Ndrangheta, es en Calabria. Tiene una estructura casi tribal, otra diferencia respecto a la mafia siciliana. La mafia siciliana siempre se ha organizado según una estructura, digamos, jerárquico-piramidal, cuando se habla de el jefe de los jefes. Bueno, esto existe para la mafia siciliana, pero no existe para la 'Ndrangheta. La 'Ndrangheta es mucho más estructurada alrededor de círculos familiares, donde hay lazos de sangre. Y cada grupo familiar se llama 'ndrina, esa otra palabra bastante misteriosa. Y cada grupo de 'ndrinas forma una local. Entonces, no tiene una jerarquía precisa, piramidal, no hay un jefe de los jefes. Es más, digamos, en términos biológicos, se utiliza una expresión que es un sistema complejo adaptativo. Si cae un pedacito de la red, no cae toda la red. Tiene mucho menos, o sea, ha sido mucho menos afectada por el fenómeno de los, en italiano se dice pentiti, de los arrepentidos, o sea, de gente que eran integrantes y, entre comillas, se arrepienten y le brindan sus informaciones a las autoridades. Ha sido infinitamente menos golpeada respecto a la mafia siciliana por este fenómeno. Entonces la lucha del Estado es mucho más difícil en contra de la 'Ndrangheta.
y tiene un nivel de penetración en todo el país que la mafia sinceramente ni se podía soñar. O sea, nunca lo consiguió el nivel de penetración en todo el país en términos de lavado de dinero, de chantaje, de extorsión, etcétera. El nivel que tiene la 'Ndrangheta en toda Italia y no solo, la mafia nunca lo consiguió, verdaderamente. Y tiene también un nivel de difusión internacional más exitoso de lo que tuvo la mafia de Sicilia. Al punto que, en mi opinión, y esto creo que aquí cabe el destacar el asunto en términos internacionales y en los lazos con América Latina y con Colombia en particular, yo creo que en mi opinión podemos hablar de una asociación criminal casi que de alcance geopolítico. Es decir, la 'Ndrangheta hoy en día es un actor protagónico de lo que podemos llamar la geopolítica de crimen organizado, o mejor dicho, de la narcogeopolítica, porque al final la 'Ndrangheta, como usted correctamente destacaba, trae su fuente principal de ingreso es del narcotráfico y en particular de la cocaína. Bueno, y se habla de unas cantidades gigantescas de cocaína que van para toda Europa. Están diciendo que se trata probablemente del 80 o el 90% de la cocaína que llega a Europa lo maneja la 'Ndrangheta. ¿Será posible que ese sea el nivel de penetración que tiene no solamente en los mercados italianos de este maldito narcótico, sino que se extienda también por toda Europa? Sí, sí, absolutamente, don Fernando. Y este es el punto, o sea, el éxito que tuvo en las últimas décadas y que todavía tiene la 'Ndrangheta es absolutamente único, creo que en la historia de las organizaciones criminales italianas y hasta mundiales, diría. O sea, la 'Ndrangheta y esta es noticia, o sea, pública y notoria, y todo el mundo, bueno, todo el mundo especializado en eso lo sabe, porque el gran público todavía no. Y por esto es muy útil hablar en público en emisiones tan prestigiosas como la de usted. La 'Ndrangheta es prácticamente dueña del narcotráfico entre América Latina y Europa. De esto no cabe ninguna duda. Y es dueña porque es prácticamente la organización que casi monopoliza que la logística y el transporte de la cocaína. Y puede contar, por ejemplo, con una ventaja muy importante, la de tener en su región de origen un puerto que es el puerto de Gioia Tauro, del cual nadie habla en el mundo y que pero ha sido, digamos, la principal puerta de entrada del maldito narcótico, como usted lo llama, en Europa. Y aunque en los últimos, digamos, 10 años, el tráfico a través de ese puerto ha sido bastante más controlado. Y entonces, ¿qué ha hecho la 'Ndrangheta? Bueno, ha movido muchos de los tráficos en otros grandísimos puertos de Europa, en Rotterdam y en Anversa, sobre todo entonces los Países Bajos y en Bélgica. Digamos, el éxito de la 'Ndrangheta en todo eso empezó cuando ya entre los años 80 y 90, más o menos, sus integrantes se han radicado en América Latina, o sea, personalmente, hasta se han mezclado con familias latinas y en Colombia también, especialmente en Colombia por razones autoevidentes y lamentables, y donde también han cultivado lazos directos con todos los grupos criminales locales y los carteles de Medellín, los carteles de Cali, y también con lo paramilitar y con la narcoguerrilla. Eso se sabe, o sea, hay múltiples evidencias de esto. Y el éxito depende de qué, sobre todo, depende del hecho que los hombres de la 'Ndrangheta han fungido como broker, como dicen los norteamericanos, o sea, de intermediarios, de mayoristas casi, de la cocaína hacia Europa, también hacia los Estados Unidos, pero con Europa casi que tienen el monopolio. Es por eso, porque se coloca, o sea, identificaron el narcotráfico como un negocio que tiene su cadena de suministro, su cadena de producción. En lugar de meterse en la producción, que era asunto de
bueno, de las organizaciones criminales locales se metieron fue donde en la intermediación y en el transporte y en el asegurar el ingreso del narcótico en Europa. En eso sí son prácticamente monopolistas. Son los grandes brokers internacionales de la cocaína hacia Europa. Usted se puede imaginar el nivel de recursos que pueden sacar de eso. O sea, Pues es que habla la BBC de 160.000 millones de dólares en el año. En términos de los Estados Unidos, 160 billones de dólares. No hay otra empresa italiana que mueva semejante cantidad de dinero. No hay otra empresa en Europa. 160.000 millones de dólares. Sí, y creo que hasta se puede calcular por defecto. O sea, podemos imaginar que de estas cosas no hay contabilidad regular y entonces se calcula, pero creo que se calculan por defecto, pero es que estamos hablando de o sea, esto puede corresponder al PIB de, creo, muchos países en el mundo. No, O sea, pero imagínense, 160.000 millones de dólares. Bueno, pues a eso estamos enfrentados. Eso es lo que tenemos encima. Se están haciendo esfuerzos importantes por la policía italiana, alguna cosa hará la policía europea, pero mire pues, el cálculo de la BBC es que la 'Ndrangheta puede estar moviendo 160.000 millones de dólares de cocaína colombiana. ¿Cuánto llega a Colombia de ese valor? No hay empresas colombianas que tengan ese valor de venta. Ninguna, ni remotamente, ni remotamente. Los ricos de Colombia son los mafiosos. No cabe ninguna duda y parece que los ricos de Italia también. Terrible, terrible, pero hay que decirlo, es el impacto de la cocaína en los mercados del mundo. Don Andrea Merlo, no sabe cuánto agradecemos estas explicaciones tan precisas que usted nos ofrece sobre la mafia que controla la cocaína colombiana en los mercados europeos. Muchísimas gracias, don Andrea. No, don Fernando, como siempre, yo lo agradezco y espero habrá otras ocasiones para profundizar más el tema, porque hay un eje geopolítico con el cual el narcotráfico, manejado también por la 'Ndrangheta, merece una miradita más profundizada. Y hablaremos, espero, en futuro de eso. Lamentablemente el tema siempre es actual y impacta y afecta a Europa y Colombia, nuestra querida Colombia y América Latina en lo general. Así que muchísimas gracias a ustedes. Nos prometemos volver muy pronto con usted para profundizar en este tema tan escabroso como definitivo para la paz de cuántos países, de cuántos sistemas, de cuántos hombres sobre el mundo, la paz que se rompe cuando aparece el narcotráfico. Muchísimas gracias de nuevo, don Andrea Merlo. Muchísimas gracias, don Fernando. Bueno, queridos amigos, oyeron, ¿no? Oyeron de qué tamaño es el problema de la cocaína colombiana y esto es en Europa, para ir desmontando el tema de que Colombia produce cocaína para mandar a los mercados de los Estados Unidos. Claro que lo hace y claro que lo hace en proporciones gigantescas. Pero aquí estamos hablando de la cocaína que sale de Colombia y que va a buscar los mercados europeos a través de la 'Ndrangheta. 160